Bueno, buenas noches. Otra vez nos reunimos a compartir de mi parte muchas cosas de reflexión. Lo que quiero ahora compartir con ustedes es una encíclica. Una encíclica es un documento de la Iglesia que fue editado por Benedicto XVI. El título de la encíclica es Deus Caritas Est, es decir, Dios es amor. Esto quiere decir Deus Caritas Est. Y me parece muy importante esta encíclica. Yo no sé si muchas personas tienen la oportunidad de acceder a ella. Hay muchos documentos también en este sentido. Entonces yo quiero desarrollar esto. No es fácil, pero voy a tratar de hacer lo posible. Empieza diciendo el documento, Dios es amor, porque se trata de esto. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Si Dios es amor, tenemos que hacer un gran esfuerzo para saber qué es el amor. Y no hablar livianamente del amor. No se debe bastardear la palabra amor, ni el concepto del amor, porque el mundo por ahí no lo entiende. Los hombres y las culturas lo han degradado al amor. Y se dice tantas veces, se habla de amor, pero la pregunta es esta. Todos los que hablamos de amor, ¿qué es el amor? Estas palabras expresan con claridad el corazón de la fe cristiana, el tema del amor, ¿no? Nosotros hemos creído en el amor de Dios. No es tan fácil, aunque digamos que creemos en el amor de Dios. Por eso hay que saber qué es lo que es el amor. ¿Cómo entendemos nosotros que Dios crea por amor y que nos ha creado por amor? Hay mucha gente que no sabe estas cosas. Benedicto dijo, no se comienza a ser cristiano, a tener fe, por una decisión ética, un buen comportamiento en la vida, ni por una gran idea que algunos tienen que les anima a seguir un camino. Se comienza a ser cristiano por un encuentro con una persona que da un nuevo horizonte en la vida, es la persona de Jesucristo. Entonces, la fe no es creer en Dios simplemente, sino en el encuentro que se produce con la persona de Jesús. Yo digo Jesús, tendría que explicar la palabra Jesucristo, pero Jesús es el personaje histórico que anduvo, que caminó la Galilea, que caminó por esos lugares, ¿no? Que no tuvo que caminar por todo el mundo, digamos, caminando en estos lugares, ya realizaba aquello para lo cual el Padre lo había enviado. Jesús ha unido el mandamiento del amor de Dios con el amor al prójimo. Jesús lo ha dicho, ¿no? Hay algunas citas bíblicas. Aquí comienza a explicarse lo que se conoce elementalmente como amor erótico. Esto lo va a tratar la encíclica. La palabra erótico o eros, eros sería la palabra griega, se lo ha deformado y se lo ha degradado, lo dice Benedicto, ¿no? Se refiere ahora en el lenguaje común, lo erótico es lo prohibido. Sin embargo, lo erótico es el amor de piel a piel. Todo amor empieza por un encuentro a través de la piel, digamos. Entonces yo digo, una madre que tiene un bebé, ella le puede decir muchas cosas al bebé, pero el bebé no entiende nada, ni pronuncia palabras, no sabe nada. Por lo tanto, es un amor de piel a piel, aunque ella diga muchas cosas. Y esta es la dimensión del eros, porque los griegos hay tres modos clásicos de hablar del amor propio. Eros, que es el amor carnal, digamos, a flor de piel. El filia, que es el amor
De ahí viene filosofía, amor a la sabiduría, es decir, un ascenso en los grados del saber. Y después el agape que los griegos no usan mucho, pero que se identifica con el consejo evangélico de amar a los enemigos, ¿no? Bueno, que mucha gente no entiende esto, ¿cómo hay que amar a un enemigo, ¿no? Y Jesús lo dice, por lo tanto es posible amar a un enemigo. Es un amor a ver, que no es chiquito, que se ensancha y se hace grande, porque el amor es el que contiene, el amor es lo que contiene. Para llegar a amar a alguien que el mundo no perdona, ¿eh? Yo en este país, yo soy argentino, he escuchado tantas veces, me olvido ni perdón, ¿no? Eso se ha sembrado tanto. Sin embargo, Dios perdona y olvida, y restituye y reconforta. Jesús ha unido el mandamiento del amor de Dios con el del amor al prójimo. Y el apóstol, voy a citar de memoria ahora lo que dice el apóstol San Juan. ¿Cómo es que ustedes aman a Dios a quien no ven, si no aman al hermano al que ven? Si no amas al hermano al que ves, ¿cómo podés amar a Dios que no lo ves? De modo que el amor al hermano que vos ves es el que te lleva después a reconciliar. Acá hay otra cosa, no lo dice en la encíclica, pero lo digo yo de la experiencia. Hablar del amor de Dios y Dios como Padre. Si tomamos un grupo de niños de la catequesis, un grupo de... Y si yo no sé, porque la catequista más o menos lo conoce, pero según la experiencia que cada niño tenga de su propio padre, es la experiencia de eso que lo va a transferir y va a poder hablar del amor a Dios Padre. Entonces, chicos que no tienen padre, porque no tienen la madre, no. Hay una ausencia ahí que no la puede saber, el chico no ha tenido la posibilidad en su vida de esto. O un chico que tiene el padre en la cárcel, o un chico que tiene su padre que es golpeador, o un padre que extorsiona a la familia. Todos estos modos de la experiencia con el padre concreto, después tienen que trasladarse a la comprensión del amor del padre. Entonces el chico que el padre es un golpeador, Dios es un golpeador para ese niño. Le va a costar entender qué es amor. Para ese chico que el padre estuvo ausente siempre, que su papá estuvo ausente siempre, Dios está ausente siempre. Y así, si nosotros vemos y consideramos esto, entonces este es el amor erótico a flor de piel de la persona, digamos, la paternidad biológica que tiene que llevarnos después a entender la paternidad espiritual del Padre, de Dios como Padre. El prójimo es una persona humana, otro como yo, como tú. No es Dios, sino una persona carnal. Esto es lo erótico. Y la experiencia de la dimensión de la carne se llama eros. Primer concepto de amor de los griegos en el sentido clásico. Porque el eros es la dimensión carnal de donde partimos para llegar a la dimensión divina que es Dios. Todo, ¿eh? Partimos de las cosas sensibles, habituales, para elevarnos en el conocimiento y en la progresión del conocimiento hasta llegar a Dios y entender las cosas que vivimos acá, proyectándolas ya, porque vamos teniendo una experiencia de algo que es superior. Si hablo de Dios que es Padre, para poder entender, entonces debo partir de la experiencia humana de mi padre biológico. Y de esa experiencia de paternidad la elevo
a la dimensión de Dios como Padre. ¿Y cómo sabemos que Dios es Padre? Porque Jesús lo ha revelado el misterio del Padre. Esta es la verdadera y sana dimensión erótica. Yo sé que no está, que esto me parece que no se entiende este lenguaje, pero yo lo tengo claro. De modo que la relación con Dios, con Padre, parte de ese amor erótico, carnal, y tantos que le claman y le ruegan a Dios y le lloran, todo, eso es carnal. Y yo debo entender desde esta carnalidad al Padre, aunque es espíritu. Después tendré que ir elevándome en la consideración, porque vamos ascendiendo en los grados del ser y del conocer. Un niño que no ha sabido de su padre, ya lo dije, o que ha sido golpeador, o que no está. Esta es la experiencia que va a tener el chico y desde allí tiene que partir. Cuando la catequista le hable de Dios Padre, ¿cuál idea primera va a tener? A partir, entiendan bien la palabra eros. A partir de esta experiencia erótica, es decir, carnal, así será mirada equivocada que tengamos con Dios como Padre. Y porque Dios nos ha amado primero, siempre, siempre primero. Ahora el amor no es un mandamiento, no es un mandamiento, sino la respuesta, porque el amor exige la reciprocidad del amor. En un mundo donde se relaciona el nombre de Dios con venganza, odio, violencia, porque muchos ponen, para decir un ejemplo, los que derribaron las Torres Gemelas lo hicieron en nombre de Dios, creían que estaban así. ¿Cuántas cosas se han hecho? Entonces, en nombre de Dios se toman venganza, el odio, la violencia, pero Dios no es eso. Este mensaje de amor, entonces, tiene que tener actualidad, poder entender. Por lo tanto, tenemos también que ir creciendo no solo en el conocimiento, en la concepción, en la percepción de lo que es el amor. Acá se plantea un problema del lenguaje. El amor de Dios por nosotros es fundamental. El amor que Dios nos tiene es fundamental. Y plantea preguntas decisivas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Sería bueno que uno las plantee sin buscar una respuesta inmediata. Casi diría ponerse frente a Dios y decir, ¿quién eres tú? ¿Por qué me condicionas la vida? ¿Por qué me sacas? ¿Por qué te metes en mi vida? Sería una reacción bien carnal y como pidiendo una respuesta para poder comprender y entender a Dios. Comenzamos por comprender el lenguaje humano que utilizaremos, que siempre, yo lo he dicho, lo digo tantas veces, el lenguaje humano es imperfecto, es incompleto, no alcanza a decir todo lo que debería decir. Por eso acá a mí me interesa el mito, y no el mito negativo en el sentido de cosas que son irreales, no. El mito, a través de las imágenes y de los dibujos, lo que sea, es querer profundizar y dar una respuesta a lo que el lenguaje no alcanza a llegar. El lenguaje humano es pobre, no dice todo lo que debería decir. Nuestro lenguaje no alcanza a expresar profundamente los misterios de la vida, por lo tanto, ni siquiera los misterios de Dios. Sin embargo, vamos haciendo un camino y vamos encontrando en ese lenguaje y podemos ir descubriendo también la profundidad del lenguaje. Este lenguaje que usamos probablemente es imperfecto y a través de él y con él debemos
llegar a conocer a Dios. Este es un lenguaje humano. Entonces se habla de una teología negativa. Teología negativa. ¿Qué es la teología negativa? Decimos de Dios lo que Dios no es para poderlo entender. Y entonces, por ejemplo, aparece por ahí en los Salmos. El hombre orante le dice, acuérdate, Señor. Dios no se olvida. Si Dios se olvidara, no sería Dios. El olvido es nuestro. Cuando el hombre le dice, acuérdate, Señor, no es que Dios se tiene que acordar, es que el hombre tiene que tener conciencia que Dios sabe y el hombre mismo es el que tiene que corregir su actitud. Nosotros debemos entender. Acuérdate, Señor. No te olvides. Y Dios como Dios no puede olvidarse. Por eso desde la teología negativa decimos se olvidó. Y lo dice por ahí la gente, se olvidó de mí. Pero Dios no puede olvidarse nunca. Si Dios, el Dios en que creemos, se olvidara, luego no es Dios. Dios es siempre presente, total y absolutamente. Salmo 100, no me voy a acordar, pero Salmo 138. Tú me conoces y me sondeas. Sabes si estoy despierto, si me levanto, antes que yo haga nada, tú ya sabes todo. Todavía no han salido las palabras de mi boca y vos ya sabes todo lo que yo voy a decir. Me conoces por delante, por detrás, por todos lados. ¿A dónde? Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista de los años 50, tuvo una experiencia de Dios. Nada, él propone una filosofía existencialista atea. Tiene una mala experiencia de Dios y eso lo transmite a su vida. Jean-Paul Sartre llega a decir, somos arrojados a la existencia. Nadie nos preguntó, nos arrojaron. Y ahora que estamos acá, ¿qué otra cosa queda sino el suicidio? Eso fue una realidad que se vivió en Europa, en Francia, en los años 50. Llevó a muchos jóvenes a suicidarse, porque no tenía sentido la vida. No me preguntaron nada, me arrojaron a la existencia. Y lo que yo veo, por eso él niega las relaciones humanas. En este sentido, dice Sartre, si yo me hago amigo de alguien, al hacerme amigo, ese alguien me hace objeto de su conocimiento. Yo no quiero ser objeto del conocimiento de nadie. Se quiere independizar y esto lo propone desde esa filosofía. El lenguaje es lo primero y lo más primitivo, para que a partir del mismo y de un cierto lenguaje apropiado, podamos elevarnos a la consideración del misterio de Dios. Ahora, el misterio no es algo misterioso. Yo distingo entre misterio y misterioso. Misterioso es algo de lo que nunca se sabrá nada, pero el misterio se va mostrando, se va revelando porque Dios permite, para el que tiene buenas intenciones, entrar dentro del misterio de Dios. Yo aquí digo que, bueno, ya lo dije recién, que el mito es un lenguaje mítico, es un modo de llegar mediante este lenguaje a la profundización del misterio de Dios. Un problema del lenguaje es el término amor. Es una de las palabras más utilizadas y más abusadas. Se habla de amor en sentidos de los más negativos y contradictorios. Me acuerdo ahora porque eso que tanto cantaba el chaqueño palavecino, ¿no? Que yo cuando lo escuché de él me di cuenta. Amor salvaje. Entonces yo decía, claro, esto se difundió por todos lados. Yo decía, no, el amor no es salvaje, los instintos son salvajes, pero no el amor. El amor cubre la multitud de las miserias humanas. Por eso tenemos que ir como refinando la comprensión de la palabra amor. Por eso también podemos escuchar que se habla, fíjense, ¿no? Amor a la patria, amor a la profesión, amor entre amigos, amor entre padres e hijos, amor al prójimo, amor a Dios.
amor a la camiseta. Fíjense cómo se usa la palabra amor para decir tantas cosas, más todavía. En todo esto se destaca como un arquetipo por excelencia el amor entre el hombre y la mujer. Entonces, esto sería la plenitud. Porque cuando Dios creó el hombre y la mujer, y los reunió en el amor. Va a ver si me acuerdo porque no tengo acá digamos, la cita. Es interesante. Platón dice, filósofo, claro, ellos no saben nada de Dios, del Dios este que se revela, pero hablan de Dios. Es decir, en el conocimiento de la filosofía, en el ascenso de los grados del conocer y del saber, tienen que llegar a Dios. Y entonces habla de... Y es interesante lo que dice Platón, sin tener la revelación del pueblo de Israel. Platón dice, Dios hizo al hombre esférico, es decir, ¿qué es lo que es una esfera? Una cosa completa en sí misma. Por no sé cómo lo llaman, no me acuerdo ahora cómo era, un pecado, por un defecto del hombre, uno de los dioses paganos, lo castigó y quedó dividido por el medio. Y de ahí viene aquello de la media naranja, que al hombre le falta la otra mitad para ser completo él. Estas cosas, qué interesante que a mí me parece porque no desde el punto de vista revelado, sino desde el punto de vista del conocimiento simplemente, cómo llegar a querer explicar cuál es la razón de la unidad entre el varón y la mujer, ¿no? En la Biblia, bueno, está claro, pero en las culturas paganas, ¿cómo? Entonces, el Dios, los dioses crearon al hombre esférico, completo en sí mismo, una esfera. Y por una falla, Dios lo castigó y lo partió por el medio. Y es lo que a veces se dice, anda buscando la otra media mitad para ser verdaderamente él. En todo se destaca como arquetipo por excelencia entonces el amor entre el varón y la mujer, entre el hombre y la mujer. Y para hablar de todos esos amores, el principio y el fundamento de todos esos amores no es sino el amor entre un hombre y una mujer. De ahí procede la expresión de todas estas cosas como amor. Y teniendo este amor como modelo primitivo, este concepto y esta expresión se traslada a la palabra amor como expresión y fundamento de todos los otros amores de los que se tenga en cuenta. Yo dije algunos recién. En el amor entre el hombre y la mujer interviene inseparablemente el cuerpo y el alma. No están separados. Y así se abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible. Estoy leyendo, todo esto es el documento de Benedicto XVI, en comparación del cual palidecen todos los demás amores. Sería esto, ¿no? Y entonces ahora Benedicto va a tratar el tema del eros y el agape o ágape. Los antiguos griegos dieron el nombre de eros al amor entre un hombre y una mujer, los griegos. Este eros no nace del pensamiento ni de la voluntad. Es algo que en cierto sentido se impone al ser humano, el hecho mismo de ser varón y mujer. Voy a repetir lo que ya había dicho al principio. Hay tres términos griegos relativos al amor que son clásicos: eros, filia, de ahí que filosofía, amor a la sabiduría, al conocimiento, y agape. Los escritos neotestamentarios prefieren agape, que los griegos habían dejado de lado, no lo usaban, que es lo que ya dije cuando Jesús dice que hay que amar a los enemigos. El término agape o ágape denota algo esencial para la novedad cristiana. Es un nuevo modo de entender el amor. No el amor que se encierra en uno, sino el amor que se abre y que se abre hacia los demás. Acá tengo que hacer una referencia
a Federico Nietzsche, a Nietzsche. Nietzsche dijo, el cristianismo dio de beber un veneno al Eros, con lo cual llevó al Eros a la muerte y lo hizo degenerar en vicio. Y dijo Friedrich Nietzsche que la Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, genera una pregunta. ¿No convirtió en amargo lo más hermoso de la vida, que es el amor entre el varón y la mujer? El Eros expresa el amor ya lo dije, meramente carnal. Dije el ejemplo de una madre que da a luz un hijo y lo acuna, que le dice palabras de amor, le hace mimos. Todo eso es flor de piel. Pero la criatura aún no puede pronunciar una sola palabra, ni devolver las caricias a su madre. El bebé aún no sabe responder. Por eso ese amor es un amor erótico, en el buen sentido de la palabra. Y se establece entre la piel del hijo con la madre, en el contacto de piel a piel. En el buen sentido de la palabra, el eros es un amor, en principio, solo carnal. No ha entrado en él el pensamiento ni la voluntad de la criatura, sino, diría yo, hasta como si fuera un instinto. ¿Acaso no ponen carteles de prohibición? Nietzsche está hablando de la Iglesia, ¿no? ¿Acaso no pone carteles de prohibición allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo divino? ¿El cristianismo ha destruido verdaderamente el eros?, pregunta Benedicto. Pero los griegos consideraban al eros ante todo como un arrebato, una locura divina. Es algo que prevalece sobre la razón, que deja al hombre estremecido, que arranca al hombre de la limitación de su existencia, que hace experimentar al hombre la dicha más alta. Y en el culmen del eros, todas las potencias entre el cielo y la tierra parecen de segunda importancia. En el campo de las religiones, la experiencia del eros se ha plasmado en los cultos a la fertilidad que han tenido las culturas antiguas. Allí en estos cultos aparece lo que se conoce como prostitución sagrada, que se daba en muchos templos paganos. Allí se celebraba el eros como una fuerza divina, como una comunión con la divinidad. Y esta forma de religión contrasta con la fe en el único Dios. En el Antiguo Testamento hay una oposición a esta religiosidad y la combatió con firmeza, considerando una perversión cuando esto degeneró en vicios. Sin embargo, jamás, en modo alguno, se rechazó el eros como tal, sino se le declaró la guerra a su desviación destructora, porque su divinización lo priva de su dignidad y lo deshumaniza. Esto fue las cosas que hicieron los cultos paganos. Existieron, basta buscar en la historia antigua, prostitutas sagradas. ¿Qué hacían? Debían proporcionar arrobamiento, placer, euforia, pero no eran tratadas como personas. Era un servicio que tenían que pagar. Servían solo como instrumentos de placer para suscitar lo que ellos decían y entendían, la locura divina. En realidad no eran diosas, sino personas humanas que eran abusadas.
Por eso el eros, ebrio e indisciplinado, al fin no era elevación o éxtasis, sino caída y degradación de la persona humana. Por lo tanto, dice Benedicto, el eros necesita disciplina y purificación para darle al hombre no el placer instantáneo, inmediato, sino un modo de gustar antes, por lo más elevado de su existencia. La felicidad a la que tiende todo nuestro ser, que es el amor y que se da en plenitud el amor a Dios. Bueno, yo dejaría acá porque ya es bastante las cosas que he dicho, y me parece que muchas de estas cosas van a requerir explicación, porque no es fácil, tomar al toro por las astas, porque hay muchos prejuicios y muchas equivocaciones. Sin embargo, es la purificación y el tratar de reflexionar desde la fe de lo que Dios mismo ha puesto en el hombre, en todos nosotros. Somos carnales, pero llamados a la gloria de Dios. Para lo cual hay que hacer grados de conversión, de conocimiento y de elevación de la propia experiencia carnal al encuentro con Dios en la divinidad. Que el Señor les ayude a discernir, a plantearse esta pregunta y que encuentren algún razonamiento en todo esto. Me interesó mucho porque estos documentos a veces nadie tiene oportunidad de verlos. Yo lo he traído aquí para digamos, profundizar en el misterio de algo que por ahí nadie dice, nadie se entera, ¿no? Espero que desde el conocimiento, desde la fe, podamos abordar estos temas que no son para nada fáciles. Bueno, que el Señor, que ilumina la mente y el corazón, les ayude y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes, les permita conocer, discernir, entender, comprender y amar.